34 años antes de los acontecimientos de Silent Hill 4. De Room, los padres biológicos de Walter vivían en la ciudad de Ashfield en el apartamento 302 de South Ashfield Heights, un edificio de apartamentos. Su padre era algo violento, al menos verbalmente, gritando continuamente frases como estúpido llorón. Y oh, cállate de una maldita vez. No se me puede culpar de todo a mí. La madre biológica de Walter parece haber sido mantenida en silencio, ya que nunca se escucha ni se discute nada de ella en el juego. Se ha especulado debido a unas anotaciones del superintendente del edificio, Frank Sunderland, que pueden haber tenido problemas de dinero o que se podrían haber metido en peligro. La joven pareja huyó de la casa y dejó al bebé recién nacido abandonado allí mismo. El bebé fue descubierto poco más tarde por Frank Sunderland, que entregó al menor al cercano hospital de St. Jerome, habiendo mantenido en su poder el cordón umbilical de Walter en su casa. Después de pasar un tiempo en el hospital, Walter fue adoptado por el orfanato Wish House, que estaba en un bosque cerca de Silent Hill. Fue allí donde comenzó su camino entre las creencias de la orden, el culto que dirigía el orfanato, y su nombre, el de Walter. Cuando Walter tenía 6 años, Dahlia Gillespie, otro miembro del culto que fue al orfanato, le dijo que su madre estaba dormida en Ashfield. Entonces a partir de ahí, cada semana Walter viajó desde el orfanato hasta South Ashfield Heights, un viaje muy largo para un niño pequeño, cogiendo el metro o el autobús. Desafortunadamente, otra persona estaba viviendo en el apartamento 302, que le impedía reunirse con su madre. Durante años, Walter continuó viajando a South Ashfield Heights casi como si estuviera poseído, solo para observar el interior del edificio de apartamentos. Los inquilinos comenzaron a quejarse y a tratarlo mal cuando lo veían dando vueltas, sobre todo uno de los inquilinos, Richard Braintree. Entonces Walter empezó a temer a los inquilinos y a empezarlos a ver como un obstáculo que le impedían ver a su madre. Durante esta época, Walter también había aprendido a leer y a escribir, a lo que también tenía un diario. Walter se vio obligado a leer las escrituras de la secta cada semana y, si se portaba mal, sería enviado a las celdas redondas donde Andrew de Salvo abusaba negligentemente de él junto a los otros niños del orfanato. Al pasar los años y Walter fue madurando, comenzó a estar cada vez más influenciado por las enseñanzas de la secta. Empezó a preocuparse y dar importancia a un apartado en especial de la Biblia de la secta. Descenso de la Madre Sagrada, los 21 sacramentos. En los 21 sacramentos, la Madre Sagrada aparecerá en los países del mundo y traerá la salvación a los pecadores. George Rosten, un sacerdote de la secta de Baltiel de la Orden, le dio instrucciones a Walter en el ritual de los 21 sacramentos que, al hacerlo, dejó a Baltiel en el subconsciente de Walter, lo que le permitió realizar el ritual. Dahlia Gillespie continuó observando el progreso de Walter hasta su muerte inminente en Silent Hill 1. Walter dejó el orfanato Wish House siendo un joven de 18 años y se trasladó a Pleasant River, una ciudad vecina de Silent Hill. Durante un tiempo, vivió la vida de un estudiante normal en el campus universitario de la Universidad de Pleasant River. Sin embargo, Walter todavía estaba lleno de amargura y resentimiento hacia el resto del mundo. Varios años más tarde, Walter comenzó su serie de asesinatos. El otro tomo carmesí implica que Walter tenía alrededor de 16, 19 años, presumiblemente después de haber dejado el orfanato pero antes de mudarse a Pleasant River, cuando se encontró con Eileen Galvin, que tenía 5. Eileen, por simpatía, le entregó una de sus muñecas a Walter, alejándose después hablando con su madre. Walter se acercó también a Cynthia Velázquez en la estación de South Ashfield, cuando ambos eran adolescentes y en respuesta, ella lo llamó guapo, pero sucio delante de sus amigos. Es posible que Walter tuviese un interés emocional en Cynthia, como se demuestra que él había conocido el nombre de Cynthia durante años y muchas veces la miraba desde la distancia, pero había sido demasiado tímido para acercarse a ella. El asesinato de Cynthia, de ser repetidamente apuñalada de primera mano por Walter, y la decisión de nombrar a su 16º sacramento tentación, también puede referirse a esto. A la edad de 24 años, Walter Sullivan comenzó los 21 sacramentos con el asesinato de 10 personas en 2 días, extrayendo sus corazones y tallando unos números en sus cuerpos. El primer cadáver tenía el 01-21 tallado en él, el segundo el 02-21, el tercero el 03-21, y así sucesivamente hasta el 10-21. No hizo ningún esfuerzo para cubrir sus huellas, incluso yendo tan lejos como para forjar su propio nombre en la carne de sus víctimas. Sin embargo, cuando la policía llegaba a las escenas de los crímenes, no encontraron ni huellas dactilares ni fibras de ningún tipo.
Los 10 corazones llegaron a ser conocidos en todo el mundo como el caso Walter Sullivan. Un informe de la policía había declarado que Walter fue capturado, juzgado y condenado, y que posteriormente se creía que se suicidó por apuñalarse a sí mismo una cuchara sopera en el cuello, cortándose la arteria carótida en su propia celda. Joseph Schreiber, el residente previo a Henry Townsend del apartamento 302, era un periodista que investigaba su caso. Joseph creía firmemente que el verdadero Walter Sullivan nunca había muerto en la prisión y que podría haber sido otra persona la que se suicidase, o que la persona que la policía detuvo no era el verdadero Walter Sullivan. A los pocos días de que Walter Sullivan se suicidase, varios residentes de South Ashfield Heights fueron testigos de cómo un hombre de pelo largo y con un abrigo merodeaba por el edificio de apartamentos. Richard Braintree, a través de su ventana, vio al hombre arrastrar algo pesado y hacer algo dentro del apartamento 302. Frank Sunderland también vio al hombre del pelo largo merodeando en el apartamento 302, y como superintendente entró en el apartamento para confirmar después que no había señales de que alguien hubiese estado allí haciendo nada fuera de lo normal. Ajeno a Joseph de alguna manera, Walter había entrado en el apartamento 302 y, en secreto, llevó a cabo el ritual de la Sagrada Asunción en la habitación oculta del fondo del pasillo del apartamento. 3 años más tarde de que Walter Sullivan se realizase en sí mismo el ritual de la Sagrada Asunción, otro cuerpo fue hallado muerto de una manera muy similar a la de las víctimas anteriores de Sullivan, con el número 1221 grabado en él. La policía sospechaba de un imitador, ya que el corazón no fue extraído ni escribió su nombre en el cuerpo. Joseph desarrolló su propia teoría en ese momento, creía que la policía no había podido capturar el verdadero Walter Sullivan, y comenzó a investigar la vida de Walter, en relación con una investigación anterior en el culto de Silent Hill. Finalmente encontraron la tumba de Walter y Joseph descubrió que no había cuerpo dentro del ataúd y que el número 1121 fue tallado en la madera de la caja. 2 cuerpos más aparecieron en las siguientes semanas, con los números 1321 y 1421 tallados, respectivamente. Joseph Schreiber desapareció del apartamento 302 poco después. De lo que la policía no se dio cuenta fue de que el número central de cada uno de los números tallados en las víctimas era en realidad una barra, haciendo que por ejemplo, 01121 sea 0121, o en otras palabras, 1 de 21, lo que significa que Sullivan tenía intención de matar a 21 personas en total. A través de las enseñanzas de la orden, Sullivan creyó que las muertes de esas 21 víctimas le ayudarían a liberar a su madre, el apartamento 302, y despertarla de nuevo para que pudiera vivir en su vientre y poder ser salvado de este mundo que tanto lo aterroriza. En el juego, la mayoría de sus víctimas aparecen como fantasmas. Walter Sullivan es el antagonista principal del juego. El otro mundo visto en todo el juego fue creado por Walter, y simboliza su pasado, necesidades, temores y puntos de vista de su entorno. Se dice en el juego que solo él puede controlarlo. Henry Townsend ve por primera vez la manifestación más joven de Walter en el mundo del bosque, en el cementerio. Más tarde también lo verá en el mundo de la prisión acuática y en el mundo del edificio. En el mundo del apartamento, Henry verá a Walter en su forma adulta, golpeando brevemente la puerta de Eileen Galvin y alejarse. Momentos más tarde, Henry lo encontrará sentado en la escalera y Walter le hablará sobre su experiencia del acto bondadoso de Eileen hace muchos años. Cuando Henry entra en el apartamento de Eileen, descubrirá que el suelo está lleno de sangre y que Eileen ha sido asaltada por Walter y que su yo niño, que aún sigue ahí, interfirió para que no fuese asesinada, aunque quedó muy mal herida. En el otro mundo del hospital de St. Jerome, Henry ve brevemente cómo Walter está realizando una especie de manipulación en el útero del cadáver de una mujer. Walter se dará cuenta de su presencia y se dirigirá a Henry, a lo que este dará media vuelta y rápidamente saldrá de la habitación. Más tarde Walter perseguirá a Henry y a Eileen a lo largo de sus visitas a los diferentes mundos, a partir del final del mundo del metro. En el mundo del edificio, Henry será testigo de cómo el Walter adulto secuestra al Walter niño. En la segunda visita del mundo del apartamento, el Walter niño se le verá aporreando la puerta del apartamento 302, y que al acercarse Henry desaparecerá. Henry también verá al Walter adulto aparecer en varios lugares, disparándole.
Después de leer una nota tirada en el vestíbulo de South Ashfield East, Henry empezará a ver unos cuerpos atados, que simbolizan el padre de Walter, colgando de varias zonas en el pasillo y por los apartamentos de la planta baja de la zona que prosigue en el camino de Henry. Al final, Henry descubrirá el cordón umbilical de Walter en la habitación de Frank Sunderland y que, al recogerlo, le llegarán a la mente los recuerdos de Walter siendo un bebé. Eileen, por su parte, se separará de Henry para buscar al joven Walter y así tener más probabilidades de encontrarlo. Henry finalmente encuentra el cadáver verdadero de Walter, y bajo él, el gran útero donde está el fin de su viaje. Allí abajo Henry deberá luchar con Walter y matarlo gracias a la utilización del cordón umbilical y las 8 lanzas de la Madre Sagrada para hacerlo mortal. Una vez que Walter está muerto y consiguiendo los finales de madre, escapar o muerte de Eileen, se observará como el joven Walter cae al suelo y se desvanece. Sin embargo, si el jugador consigue el final de 21 sacramentos, el joven Walter se revela aún con vida, viéndose acurrucado en el sofá del apartamento 302, y al Walter adulto junto a una pared en pie, habiendo cumplido con el ritual. La triste infancia de Walter Sullivan y los hechos que le ocurrieron en su vida posterior tuvieron un efecto importante en él. A lo largo de su infancia, Walter fue criado bajo las enseñanzas estrictas de la orden. Debido a que el culto lo había adoptado, Walter sostuvo que el culto era su doctrina, creyendo firmemente en sus enseñanzas. Cuando era niño aceptó lo que los adultos de su alrededor le habían enseñado, y por lo tanto, creyó en lo que Dahlia le había dicho, que el apartamento 302 era su madre. La vida de Walter carecía de verdadero cuidado afectivo y ternura. Cuando Eileen, siendo una niña, le mostró un acto de bondad, dándole su muñeca, Walter exclamó con tristeza que le pareció raro tal acto de la sociedad, ya que veía a la mayoría de ella muy cruel y amarga. A pesar de ello, mantuvo una actitud tranquila y tímida en sus años de adolescencia. Walter tenía un deseo fuerte, indestructible, que era reunirse con su madre, a quien nunca conoció. En flashbacks del propio Walter, se demuestra que su padre era violento con él, pudiéndose especular que Walter le odiaba por ese motivo. A su madre se la ve como una especie de prisionera de su padre. Este deseo era tan fuerte que Walter estuvo dispuesto a asesinar a 21 personas con el fin de renacer a Dios, dar rienda suelta al paraíso y reunirse con su madre. También se puede especular que otra razón de Walter era que estaba dispuesto a asesinar a sus víctimas para el bien mayor. Los 21 sacrificios no serían nada en comparación con los millones de personas que se salvaron a cambio. A pesar de que el fantasma de Walter tiene un pasado como asesino en serie, hablará con Henry de una forma sorprendentemente tranquila y nada amenazante. A pesar de que más tarde los perseguirá tanto a él como a Eileen intentando matarlos, Walter no tiene ningún odio ni resentimiento hacia ellos. Walter no ve a Henry ni a Eileen como enemigos, sino simplemente como 2 sacrificios más, necesarios para completar el ritual de los 21 sacramentos. Es muy posible que Walter tuviese un afecto hacia Cynthia, debido a la conversación con ella que tuvo hace 10 años, y a Eileen, debido a su acto de bondad hacia él.